¿Sabían ustedes que la esposa de Albert Einstein fue una gran matemática y que contribuyó en muchos de los aportes que hizo este físico químico? De hecho, contribuyó y desarrolló grandes patentes con la teoría de la relatividad, pero nunca fue reconocida por eso. En esa misma época, otra mujer contribuyó y desarrolló con la fotografía de los rayos X, pero tampoco nunca fue galardonada. De hecho, todo el éxito se lo dieron a sus hermanos. Hoy quiero hablarles de un tema que realmente me encanta y me apasiona, y esto es la equidad de género. Es un tema que siempre ha hecho mella en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué quiero hablarles de mujeres o por qué quiero hablarles sobre la igualdad de género? Bueno, vamos a dar de inicio. Si bien lo sabemos, hoy en día todas las mujeres tenemos la posibilidad de pertenecer a política, a ciencia, a economía, a educación, a muchas cosas en lo que realmente somos importantes y somos llamadas, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que las mujeres no podíamos ser votadas. No podíamos ejercer el derecho al voto, no podíamos estudiar, no teníamos la potestad de salir a trabajar. Esto ha venido cambiando con el paso de los tiempos. Hoy quiero hablarles de tres mujeres que seguramente ustedes ya las conocen y quiero saber si se acuerdan de ellas. La primera, quiero hablarles de Malala Yousafzai, una mujer pakistán que a la edad de 12 años recibió dos tiros en la cabeza y la hirieron por oponerse a la restricción de los talibanes y defender la educación para la mujer en su país. A los 15 años, una vez se recuperó, le dieron un Grammy por defender el derecho a la igualdad y el derecho a la educación. La siguiente de ellas, espero que la conozcan, Policarpa Salabarrieta, una mujer colombiana, heroína colombiana, comúnmente llamada la Pola. Gracias a su labor de espionaje logró la independencia crucial para que las mujeres colombianas hayan sido reconocidas por sus acciones en la política, en el arte, la economía y la ciencia. Murió fusilada por su batalla por la libertad. Murió el 14 de noviembre y el gobierno nacional, por su valentía, decidió conmemorarlo como el Día de la Mujer Colombiana. La siguiente, ¿quién no la conoce? Ícono mundial sexual de los años 50 y del cine. Lo que muchos no saben es que Marilyn Monroe fue adoptada a la edad de 8 años, pero también fue abusada sexualmente. A lo largo de su trayectoria en el cine, de su trayectoria, perdón, en el cine, sufrió varios acosos laborales, de prostitución, de drogas, de alcohol. Lo que ella decía o lo que se defendía era que todo su éxito se lo debía a ella misma, que nunca tuvo que acostarse con ninguno de sus productores para llegar a tener el éxito que tuvo en su momento, pero no era una mujer tonta, tenía un IQ o un coeficiente intelectual de 165, 5 puntos por arriba de Albert Einstein. Esta mujer le encantaba la literatura, le encantaba la poesía, la música, el arte y los animales. Además, miren este dato, fue precursora de los movimientos feministas de los años 60, reivindicó los derechos de las mujeres y fue la primera en denunciar los abusos sexuales y evidenció el acoso laboral que ellas vivían en el cine y en la fotografía. Así como estas mujeres que les acabo de contar, hay muchísimas más y me podría pasar toda la tarde. No solamente mujeres importantes que habrán pasado por la historia, tu mamá, mi mamá, nuestras tías, nuestras abuelas, que básicamente se contribuyen y hacen que nuestro día a día sea muchísimo mejor. ¿Listo? Quiero iniciar con esta pregunta. Cuando se habla de feminismo o equidad de género, ¿qué piensan ustedes? Piensen ahí un momentico, ¿qué piensan cuando se habla de feminismo o equidad de género? Dicen que hablar de feminismo es como hablar de política, de religión, de deportes, de esas cosas no se hablan, que es mejor no hablar para no salir peleados. Pero, ¿saben? Hablar del derecho de las mujeres no tiene que ser complicado. Emma Watson, en un discurso, es una activista a nivel internacional de la ONU. De hecho, si no la conocen por el nombre, es una actriz norteamericana que participó en la película de
Harry Potter, para que se acuerden de ella. En uno de sus discursos decía que la importancia de la equidad de género no era diferenciarnos por el sexo de hombres y mujeres, sino que todos tuviéramos la igualdad de ser tratados en las mismas maneras y en las mismas condiciones. Entonces fue un discurso muy breve, pero realmente nos evidenció de que no hay que de que no hay que ser mujeres o hombres por sexo, sino solamente tener la igualdad de ser diferentes y tener los mismos derechos y las mismas posibilidades. Ahora bien, ¿creen ustedes que tanto hombres y mujeres valemos lo mismo? ¿Cierto que sí? Todos valemos lo mismo. Valemos lo mismo porque somos personas, porque somos conscientes. Hoy en día tenemos la cabeza un poquito más abierta a todos estos temas. Hoy en día entendemos las cosas un poquito más. Tenemos muchas más posibilidades de desarrollarnos y de poder hacer todo lo que nos proponemos, de poder cumplir todos nuestros sueños, poder cumplir todas nuestras metas y crecer como personas día a día. Hay muchas leyes en Colombia que nos hablan de qué es la igualdad de género, como la Ley 1257 del 2008 y la 294, que básicamente nos hablan de que cualquier mujer debe ser tratada de la misma manera en el ámbito social, familiar y laboral. En el artículo 43 menciona que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Además, que la mujer que no sea objeto de discriminación a razón de su sexo de la misma manera será parte del hecho de hombres y mujeres que gocen de igualdad de condiciones. Y bueno, después de saber de que hay tantas leyes en Colombia y alrededor del mundo se habla tanto de la igualdad de género, ¿por qué sigue habiendo tanta discriminación hacia las mujeres, hacia la desigualdad de género? Hablemos de tres aspectos importantes: el laboral, el político y el familiar. En cuanto al laboral, al hablar de estos aspectos, no significa crear polémica, pero hay estudios que demuestran que en el entorno laboral las mujeres ganan un 17% menos con las mismas funciones o con las mismas labores que se gana un hombre normalmente, pero nuestro salario es inferior y esto obedece a un circuito machista en pleno siglo XXI. En el ámbito político, en el ámbito político ya es un poco menos difícil hablar de equidad, porque por todo este tema de transparencia tenemos que estar con los sueldos igualitarios. Pero cuando ustedes se den cuenta en una orden judicial o en un puesto de toma de decisiones, que se van a acordar de mí, cuando vean en una corte de cada 10 hombres, solamente hay una o dos mujeres. Y se atreven a decir que es por la cuota de género. Y algo que me impacta mucho y que realmente quiero aquí hacer énfasis es en el aspecto familiar. Muchas de nuestras mujeres hoy tenemos la oportunidad de salir a trabajar y también aportar con el sustento para nuestras familias, pero también tenemos una doble jornada porque llegamos a la casa a cumplir con todas las labores que nos atañen. ¿Qué quiere decir eso? Lavar, estar pendientes de los niños, arreglar la maleta para el otro día, hacer el almuerzo, organizar la casa. Y eso conlleva a mujeres cansadas, estresadas, aburridas, tristes, desconsoladas, porque mantienen con una carga mental totalmente ocupadas y no son felices. Pero no solamente hablar de equidad de género es hablar de mujeres. Hoy en día afecta a los hombres. ¿Y de qué manera afecta a los hombres? Les cansa tener que ser el único encargado del sustento en su familia. Aparte de eso, con el estereotipo de que los hombres no pueden hablar de sus sentimientos, porque si hablan de sus sentimientos, pierden masculinidad. Los hombres saben de lo que les estoy hablando y es algo de lo que no se habla mucho. Pero muchos hombres sufren en silencio día tras día porque no pueden expresar lo que sienten y porque tienen que tener la carga todo el tiempo de que tienen que llevar un sustento en su casa o sus hijos y su esposa no van a tener las mismas condiciones de vida. ¿Qué conlleva esto? Mujeres estresadas, mujeres cansadas, mujeres aburridas que no tienen tiempo para nada.
hombres cansados, hombres alterados, hombres tristes. ¿A qué conlleva? A una carga psicológica y emocional que básicamente lo que está buscando es que las familias estén chocando constantemente, que las familias tengan crisis, que no se entiendan. Eso es lo que pasa, familias deprimidas. Por eso, desde mi opinión, la igualdad de género nos debe doler a todos, desde la casa, desde el hogar, desde la crianza. Claro, el gobierno, las organizaciones deben apoyar, pero finalmente quiero que hagamos conciencia, que generemos la importante conciencia para que nos evaluemos. Si lo que hago lo hago por un patrón social y porque soy mujer o porque soy hombre, porque es como debo comportarme, ¿cierto? Cómo se están comportando hoy desde la conciencia, solamente por un patrón social, porque así nos debemos comportar, porque somos mujeres vestimos de rosa, porque somos hombres vestimos de negro. Es generar conciencia de cómo estamos criando a nuestros hijos, si es que desde que las niñas tienen que cerrar las piernas, de que tienen que medir su lenguaje, de que los hombres tienen que ser bruscos, que los hombres no se meten a la cocina. No, es generar conciencia desde la casa. ¿Y cómo podemos hacerlo desde el lenguaje? Empezar a decir todos y todas. Es parte del lenguaje incluyente. No hay ninguna regla en la literatura que nos diga que hablar en masculino nos dice hablar de todos. Es solamente una costumbre y como esa costumbre la podemos cambiar. Y ustedes dirán que tan mamona yo, pero les voy a contar una historia así rápidamente como para entender un poquito más de este tema de equidad de género. En un colegio hay una niña que se llamaba Marianita y la profesora les dice, bueno, niños, todos vengan acá, que ya se abrieron las convocatorias para jugar fútbol. Entonces Marianita se fue hasta donde la profesora y le dijo, profe, yo me quiero inscribir. Y la profesora lo que le dice, no, Marianita, es que tú no entiendes, el fútbol es cosa para niños, no para niñas. Ve y siéntate que tú no puedes jugar fútbol. Pues Marianita fue y se sentó muy triste nuevamente en su escritorio. Cuando sonó la alarma para salir al recreo, la profesora dijo, bueno, niños, todos pueden salir a descanso. Y salieron todos los niños. Y Marianita se quedó sentada en su puesto. A lo que la profesora le dijo, Marianita, ¿y tú por qué no saliste al descanso a correr? ¿No escuchaste que todos pueden salir a descanso? Y a lo que Marianita le contesta, hace un momento usted dijo que todos podíamos estar en el equipo de fútbol y no me dejó inscribir. Y ahora quiere que cuando diga todos, yo haga parte y también salga corriendo cuando usted dijo que eran todos niños y no niñas. ¿Me hago entender? Sí, me hago entender un poquito la importancia de incluir el todos y el todas, el ellas, el leyes. Nosotras, las mujeres, ya estamos acostumbradas que hablar de masculinidad no es, es hablar también de mujeres, pero hasta que no digan las mujeres o ustedes o nosotras, también nos tenemos que hacer partícipes. No hay reglas en las literaturas que expresen de que hablar en masculino se refiera a hablar. Es una costumbre que podemos cambiarla como por medio del lenguaje. ¿Cómo podemos hacerlo? Acá hay un claro ejemplo. Dice, papá, no entiendo cuando decís que le ayudas a mamá en la casa, si vos también vives acá. Si nosotras mismas no empezamos por quitarnos ese cliché de la cabeza de decir de que cada vez que el hombre hace una actividad en la casa nos está ayudando, nosotras mismas nos estamos condenando, porque es que no es que ellos nos estén ayudando, es que es una responsabilidad también. El hogar es de dos, se constituye entre dos. Y no es que no esté bien no reconocerlos, claro, se les reconoce el hecho de aportar desde el amor hacia la casa. ¿Ves? Quiero invitarlos a cuestionarnos un poquito. ¿Por qué no nos hace ruido decir la presidenta, pero no nos hace ruido decir la sirvienta? ¿Cierto? Es muy común escuchar decir la sirvienta, o el abogado, o el psicólogo, o el ingeniero, pero la ingeniera no es que uno le moleste que le digan el psicólogo, no, pero es necesario empezar a cambiar todos esos patrones de conducta y de lenguaje que hacen que no seamos incluyentes con todas las mujeres y con todos los hombres. La diapositiva. Ay, listo.
quiero agradecerles el hecho de compartir conmigo este espacio. Quiero agradecerles el tomar conciencia de que es necesario, de que todos hagamos un alto en el camino y reconozcamos a todas aquellas mujeres que comparten con nosotros día a día. La igualdad de género no es solo una lucha de las mujeres, es una responsabilidad compartida. Muchas gracias. Chao, chao.